felicitaciones a Riestra, que ha jugado un partidazo. Riestra que se le fue el único jugador que, ahora le voy a dar el pie acá a Pancho, se le fue el único jugador que le funcionaba toda la temporada, regresó y acomodó el equipo. Milton Celis, no hay otro. No busquen más respuestas. Un tipo que encontró su lugar en el mundo. Delantero de All Boys, pasó por Tigre, no encontró nunca su lugar, siempre relegado, siempre apartado. Y en Riestra lo pusieron de mediocampista ahí y cambió la ecuación para el propio Celis. Bien los centrales de Riestra, creo que formó una buena dupla central. Y bueno, le paso el pie para Pancho, que estuvo ayer en la cancha. Y yo lo vi el partido, pero desde mi casa. Bueno, Joel, en la catarsis coincido al 100% cada palabra. Lo único que también le agrego es imposible encontrar resultados distintos probando con los mismos ingredientes de siempre. Cambio de vereda en lo que más a uno le importa. Obviamente estuvimos allí con la gente, con Fede y con Juanpi de Riestra Deportivo, en una transmisión histórica más, en una noche de reencuentro. ¿Por qué fue una noche de reencuentro para Deportivo Riestra, hablando pura y exclusivamente del conjunto Malevo? Porque volvió a ser ese equipo granítico de la primera/segunda mitad del 2025, lo que lo llevó a clasificar de manera consecutiva a los octavos de final del playoff del torneo de la Liga Profesional. El año pasado, si bien ambas veces cayó en octavos de final frente a Huracán y frente a Barracas, le terminó valiendo clasificar esos puntos, conseguir un buen colchón y después ser protagonista ante los distintos equipos grandes. Y ahí fue que se dio el gran gusto de ganar el Monumental, que se dio el gran gusto de ganarle equipos importantes, de hacer ruido del bueno. Y ayer se volvió a reencontrar ese equipo granítico y que quizás con la presencia de Milton Celis, que ya se percibía algo distinto. Si bien es cierto que Riestra, parte del no trabajo que hizo Boca, le hizo un poquito más sencilla la vida, le hizo un poquito más sencilla la ecuación, por esos innumerables errores defensivos, Riestra los capitalizó. Riestra me pasó también, se encontró con algunos equipos, el caso de Newell's, algunos partidos que eran muy favorables, que el equipo había hecho todo el desgaste y demás, pero no se podía quedar los 3 puntos. Ya Milton Celis en la mitad de la cancha, verlo fajar, encontrar un central como Quintana, un jugador que estaba relegado en central, que no tenía mucho lugar, mucho espacio, un tipo veterano ya dando sus últimas batallas en el fútbol argentino, acoplarse rápidamente a un equipo que lo iba a proteger bien con una línea de 5, un equipo también lógico que planteó Guillermo Duró de un solo atacante en la mitad de la cancha con el regreso de Papel Sánchez, otro viejo conocido de aquellas viejas épocas del ascenso. Entonces Papelito que nos tiene de nieto, ¿no? Papelito que recordemos que lo convirtió en la cancha de Boca en el 2024, aquella vez bajo la batuta Fernando Rubén Gago en Boca, ese 1-1 en la cancha del Ceneice que parecía que casi daba la nota, y ayer abrió la goleada con ese cabezazo. Después fue Anthony Alonso y luego el gol de la perla antológico de Alexander Díaz. Entonces, un Riestra que se reencontró a sí mismo, que era lo que necesitaba este equipo. De hecho, ayer convirtió 3 goles cuando el torneo pasado había convertido apenas 5 en todo el torneo. Ayer en 38 minutos, o en 31 minutos, porque el primer gol llegó a los 8 y el otro a los 39. En 31 minutos, Riestra convirtió casi la mitad de los goles que había, más de la mitad de los goles convirtió el torneo anterior. Y eso se debe a la enorme fragilidad de Boca, pero también al buen trabajo, a lo que resta, que siempre hablábamos, ¿no?, de que uno observa muchas cosas que uno puede decir, que en su momento que el arbitraje, que las concesiones, que esto, que el otro, pero es insoslayable que los distintos equipos grandes que van, le toca padecerlo, le toca sufrirlo, le toca complicar. Es cierto que ayer Boca, con mayoría de suplentes, un equipo que, incluso cuando uno lo observaba, lo hablábamos con vos, Joel, en la previa, uno observaba esa mitad de la cancha de Boca, con Ascasíbar, Alarcón y Delgado, 3 jugadores que juegan absolutamente de lo mismo. Dios mío. Y entonces uno después se encontraba que los extremos eran tanto Kevin Zenón como Alan Velasco, que creo que algo que les cuesta mucho, sobre todo el caso de Alan Velasco, que apenas duró 45 minutos en cancha. Velasco es... En el 1 contra 1. Por más que el Vasco Arrobarena quiera decir que no, que el problema es que valió de palo, si no lo demostrás dentro de la cancha, hermano, no sé. ¿Cuándo lo vas a hacer, no? Claro. ¿Qué lo vas a hacer en una práctica? Ascasíbar está más preocupado por cómo le queda el pelo y si el pelo le queda bien trenzado y... bien vikingo. ¿Entendés? William Alarcón no debería estar jugando más en Boca. Hay mucha paciencia con jugadores que la verdad que no se entiende, ¿viste? Yo te hago la pregunta, bueno, acá también a la mesa. En el caso de Kevin Zenón y William Alarcón, 2 jugadores que ayer fueron titular, 2 jugadores que creo que el semestre pasado habían tenido un puñadito de minutos. Creo que Alarcón jugó muy poquito un partido frente a Racing y después Kevin Zenón estaba relegado, colgado. Completamente. De hecho, había sido declarado prescindible y Úbeda, alguna vez le habían consultado en conferencia de prensa, que dio a entender deslizar que era un jugador que no iba a ser tenido en cuenta.
Y uno decía, bueno, esas son las soluciones para Boca en la mitad de la cancha, metiendo un poquito en el terreno de Boca, volviendo, trayendo un poquito la pelota acá para el lado de Riestra, volvió a ser ese equipo granítico que te pelea cada dividida, que te cierra los espacios, que te hace la vida, que te hace frustrar porque no te salen las cosas, y que ayer tuvo el poder de fuego que no tuvo durante todo el semestre anterior, ni en Copa Sudamericana, ni tampoco obviamente en la Liga, en la Apertura. No, Así y a priori este semestre, en los primeros 2 partidos, San Lorenzo Boca seguidos, Copa Argentina, primera fecha del torneo, eran 2 partidos fuertes para Riestra y demostró ser un buen equipo, muy fuerte. Claro. Contra San Lorenzo hasta le roban un penal que era clarísimo en la primera jugada del partido, hace un penalazo San Lorenzo gigante que no se cobra y jugó mejor Riestra, es la verdad. Sí, por eso digo, sencillo, pero bueno, Riestra volvió a ser Riestra. Bien.